La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. A las 12 del día en punto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5, los 1490 del AM en la capital de la República y a través de nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez, plataformas que nos permiten llegar a cualquier parte del mundo. Atención a los hechos más importantes de las últimas horas en Bogotá, Colombia y el mundo para hoy, martes 24 de marzo del año 2026. Atención, sube a 69 el número de víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido en el departamento del Putumayo. Continúa la búsqueda de una persona. El alcalde de Puerto Leguízamo confirmó el hallazgo de 2 cuerpos en el lugar del accidente aéreo del avión militar ocurrido en el municipio de Putumayo. Poco después encontraron a otra víctima. El puesto de mando unificado que maneja la situación tras el grave accidente aéreo reportado en el municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, dio a conocer una actualización en la cifra de víctimas mortales. Fueron encontrados 3 cuerpos más sin vida, por lo que hasta el momento la cifra de fallecidos aumenta a 69. El alcalde del municipio, Luis Emilio Bustos Morales, dio a conocer que estaban en la búsqueda de otras 2 personas que iban a bordo de la aeronave y poco después encontraron otra víctima fatal. Esa la información que se ha confirmado en la mañana de hoy. Por lo pronto, las fuerzas militares confirmaron que iban 127 personas a bordo en el avión Hércules accidentado en el departamento del Putumayo. En ese sentido, informaron que fueron 3 los cuerpos desaparecidos, de los cuales han encontrado 2. Así que esa es la cifra más actualizada que se tiene por parte de la fuerza militar, es 127 en total y hasta el momento van 69 víctimas. Colombia no compró el avión que se accidentó en el departamento del Putumayo, fue donado por el gobierno de los Estados Unidos. El presidente de la República, Gustavo Petro, había asegurado que Colombia había adquirido aviones que calificó como chatarra. Sin embargo, no fueron comprados, sino donados, según se ha logrado establecer que este avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, que se accidentó en Puerto Leguízamo, Putumayo, el 10-16, no fue comprado, sino donado por el gobierno de los Estados Unidos en el año 2021. Esa aeronave llegó a Colombia como el primero de 3 aviones Hércules que donó Estados Unidos. Los otros 2, el 10-17 y el 10-18, siguen en funcionamiento y llegaron un año después que el que se accidentó. Esta aclaración llega luego de las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, quien afirmó que Colombia compró aviones chatarra. Cabe aclarar que a este momento Colombia tiene solo 5 aviones Hércules operativos, según la información. También se ha conocido que hasta el momento son 69 las personas muertas, además de decenas de heridos por el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo. El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, informó que encontraron los cuerpos de 2 uniformados sin vida, de los que estaban reportados como desaparecidos. Muchos de los heridos han sido trasladados a centros asistenciales del departamento del Huila en la ciudad de Neiva y también a la ciudad de Bogotá, al hospital militar. Hay varias reacciones que se tienen en este momento en el país por esta situación que se ha presentado con este accidente aéreo. Una de las primeras reacciones es de la candidata a la presidencia de la República, Paloma Valencia. Dice la cuenta de X de Al Día Noticias, la candidata presidencial del Centro Democrático y de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, lamentó la tragedia del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea en el departamento del Putumayo. Valencia reiteró su solidaridad con las familias de los militares afectados e hizo un llamado para que se haga
una investigación rigurosa. Desde el corazón quiero lamentar este terrible accidente del avión Hércules que ha puesto en vilo la vida de muchos de nuestros soldados. A las familias un abrazo cariñoso, nuestro sentimiento de absoluta solidaridad, y a las autoridades solicitar una investigación transparente que diga cuáles son las causas de este siniestro. No es aceptable que se siga poniendo la vida de nuestros soldados en riesgo con un pésimo mantenimiento de las aeronaves de Colombia. Desde el corazón quiero lamentar, hemos expresado nuestra solidaridad con todas las familias y los afectados en este siniestro del avión Hércules. Sin embargo, aquí queremos también contestarle al presidente Petro, que anda echándole la culpa a los funcionarios intermedios del Ministerio de Defensa. No es aceptable, presidente, que usted no asuma que usted es el comandante en jefe y que de usted dependen las decisiones del Estado. Qué bonito salir a decir que las cosas se dilatan un año y solo cuando hay un accidente usted sale a responder. Usted decidió comprar unos aviones Gripen por el doble del precio que los han comprado otras naciones, en vez de comprar los helicópteros y los aviones que necesitamos para aportar la tropa, en vez de sofisticar la capacidad de movilidad de nuestra gente. Son sus decisiones las que tienen consecuencias y es su mandato el que está teniendo las consecuencias sobre la vida de los jóvenes que están en la fuerza pública. Es inaceptable que usted pretenda desligarla en funcionarios de menor jerarquía. Hemos expresado nuestra solidaridad con todas. Ahí estaba entonces Paloma Valencia, candidata a la presidencia de la República, expresando su solidaridad con las familias de los militares afectados e hizo un llamado para que se haga una investigación rigurosa y poder establecer responsabilidades, porque por supuesto, de inmediato se le responsabiliza al gobierno por la baja ejecución en el presupuesto, por la falta de mantenimiento a las aeronaves. Ese no es un elemento nuevo, ya es muy reiterativo que se ha dicho, se ha informado, se ha indicado sobre la ineficiencia desidia, si se puede decir, por parte del gobierno para hacerle mantenimiento. Muchas veces se ha informado sobre la necesidad de dejar en tierra las aeronaves por falta de mantenimiento. El gobierno dice que no le autorizaron presupuesto y que por lo tanto la responsabilidad es del Congreso de la República y algunos fallos judiciales que van en contra del presupuesto. Por lo pronto, hay otro trino que tenemos destacado en nuestra cuenta de X. Dice lo siguiente: el gobierno de Gustavo Petro dejó en abandono a las fuerzas militares y puso en riesgo la vida de los soldados, dijo el senador Esteban Quintero Cardona. El congresista cuestionó con dureza al gobierno y calificó como un abandono sistemático a las fuerzas militares durante más de 3 años. Aquí su declaración para Al Día Noticias. A Gustavo
Bueno, regresamos aquí a la información de Al Día Noticias. Estaba yo con la declaración del senador de la República, del senador Esteban Quintero Cardona, en cuanto a lo que habría ocurrido con el presupuesto y el abandono que se señala habría incurrido el gobierno. No sé hasta dónde alcanzamos a transmitir esta decisión, pero entonces vamos nuevamente con esa declaración porque no tengo certeza sobre hasta dónde alcanzamos a estar al aire, por lo menos por nuestra plataforma de StreamYard y sobre todo para emisora.5. Reiteramos entonces la declaración del senador Esteban Quintero Cardona, según la cuenta de X de Al Día Noticias. El gobierno de Gustavo Petro dejó en abandono a las fuerzas militares y puso en riesgo la vida de los soldados, dijo el senador Esteban Quintero Cardona. El congresista cuestionó con dureza al gobierno y calificó como un abandono sistemático a las fuerzas militares durante más de 3 años, dijo el senador por el departamento o representante oriundo del departamento de Antioquia. A Gustavo Petro le quedan apenas meses de gobierno. En más de 3 años y medio no hizo absolutamente nada por fortalecer a nuestras fuerzas militares. Nada es nada, al contrario, las debilitó, las estigmatizó y las dejó sin recursos, poniendo en riesgo directo la vida de nuestros soldados. Hoy, en la recta final, aparece con discursos tardíos y oportunistas sobre la renovación del armamento. Es demasiado tarde, Petro. Colombia no necesita improvisaciones desesperadas de último minuto. El daño ya está hecho. Con la vida de quienes nos protegen no se juega. Lamentable el evento y la tragedia que pasó con nuestros soldados. Toda la solidaridad con sus familias. Ojalá esto no haya sido por falta de mantenimiento a la aeronave, porque dolería aún más, como duele todo en este gobierno, que se haya plata para la paz total que mata, pero no para garantizar la seguridad de quienes defienden a Colombia. Y ahora pretende excusarse diciendo que fue por falta de un cómplice. Gustavo Petro, usted es el presidente de la República. No puede lavarse las manos en trámites burocráticos mientras nuestra fuerza pública está desmoralizada. Respete a los colombianos. Ahí estaba entonces la declaración que entregó en su momento para El Día Noticias Esteban Quintero. A Gustavo Petro le quedan apenas... Esteban Quintero Cardona, oriundo del departamento de Antioquia, sobre esta situación que se ha presentado en estos momentos. En otras noticias, 12 del día, 13 minutos, teníamos pendiente comunicación con el alcalde de Puerto Leguízamo, aún no la tenemos confirmada, pero en cualquier momento cuando se produzca estaremos yendo de inmediato con más datos sobre esta noticia que hemos destacado como uno de los hechos más importantes, si no el más importante, esta tragedia que enluta al ejército y a toda Colombia. En otros hechos, alias Papá Pitufo y Pipe Tuluá habrían declarado contra el presidente Gustavo Petro ante la justicia de los Estados Unidos. Recordemos que al cierre de la semana inmediatamente anterior, el viernes, dábamos cuenta cómo se informaba desde los Estados Unidos por parte de New York Times que había indagaciones, inicio de averiguaciones contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por posibles nexos con el narcotráfico. Alias Papá Pitufo y Pipe Tuluá habrían sido mencionados en investigaciones federales que analizan posibles nexos entre el narcotráfico y la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. Sobre ese tema también se ha informado desde un principio en Colombia que hombres del narcotráfico habrían hecho aportes por más de 15.000 millones de pesos. Versiones conocidas en medios estadounidenses señalan que autoridades judiciales de Estados Unidos estarían adelantando indagaciones preliminares en las que aparece mencionado el nombre del presidente Gustavo Petro. Las investigaciones, según reportes periodísticos, se desarrollarían en 2 frentes. Uno, a cargo de fiscales federales en Nueva York, y otro relacionado con información recopilada por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA. Hasta ahora no existe una acusación formal ni una notificación oficial contra el mandatario de los colombianos, tal como nos lo aclaró en su momento nuestra compañera de mesa de trabajo, Margareo Calvo. De acuerdo con las versiones difundidas, fiscales federales de Manhattan y Brooklyn estarían revisando información sobre posibles vínculos entre actores del narcotráfico y la campaña presidencial de Gustavo Petro. En ese contexto, investigadores habrían mencionado a 2 figuras del crimen organizado colombiano, Andrés Felipe Marín,
alias Pipe Tuluá, es jefe de la banda criminal La Inmaculada y recientemente extraditado de los Estados Unidos, y Diego Marín, conocido como Papá Pitufo, también el mayor contrabandista en el país y quien habría entregado información a los Estados Unidos. Así que esa es la situación que en este momento tiene enredado al presidente de la República. Y sobre otros hechos también que han sido noticia, que han sido muy fuertes el fin de semana, pues está el tema de la segunda Marquetalia, que según Alias el Viejo, condenado a más de 22 años de cárcel por haber organizado la logística y contratado al sicario que asesinó a Miguel Uribe, pues se ha conocido hoy, esto ya es desarrollo también de esa noticia, que la Fiscalía ordenó la captura de Iván Márquez y 6 cabecillas de la segunda Marquetalia por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Recordemos que dentro del preacuerdo que logró Alias el Viejo con la Fiscalía para que no le condenara a muchos años, se le dieron más de 22, pues está el haber confesado quién le hizo el encargo, quién mandó a matar a Miguel Uribe, y sería la segunda Marquetalia. Todo apunta, según esta información que entregó Alias el Viejo. Por eso, la Fiscalía emitió orden de captura contra los cabecillas e involucrados en la orden y logística para el magnicidio del exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras conocerse que Alias el Viejo confesó que recibió la orden de cometer el crimen de la segunda Marquetalia. La Fiscalía y la Policía Nacional ofrecen una recompensa de 5.000 millones de pesos por la captura de alias Iván Márquez y de 4.000 millones de pesos por alias John 40 y el Zarco Altinever, cabecillas de la segunda Marquetalia, por su responsabilidad en el magnicidio del senador y precandidato presidencial. Recordemos también que Altinever se había dicho que había sido asesinado en Venezuela. Pues bueno, está vivito y coleando. El Zarco Altinever, que sería el que le encargó a Alias el Viejo el magnicidio, está vivo y podría ubicarse en la frontera con Venezuela, según informó la Fiscalía. Cabe recordar que la segunda Marquetalia había afirmado que el Zarco Altinever había muerto. Pues no, no está muerto. La Fiscalía General de la Nación, en cabeza de Luz Adriana Camargo, confirmó que el Zarco Altinever, la persona que habría ordenado el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, está vivo. Además, el Zarco es mano derecha de Iván Márquez. Cabe recordar que en el 2025, la segunda Marquetalia y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, habían confirmado su muerte en medio de operaciones militares. Pues no, no es cierto, según las informaciones que tiene la Fiscalía. Según lo informado en ese entonces, habría sido asesinado por el ELN en territorio venezolano en medio de una disputa por el narcotráfico. No es cierto, ha logrado establecer la Fiscalía colombiana. Y recordemos también que el Zarco Altinever, pues gestor de paz en este gobierno de Gustavo Petro, por eso muchas reacciones en nuestro país que responsabilizan a este gobierno por lo que se ha presentado con la segunda Marquetalia. Noticia que dejamos en pausa porque ya está con nosotros el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos Morales. Margaret, por eso la dejo a usted en línea directa con el alcalde de Puerto Leguízamo para que logremos desarrollar la noticia más importante, la tragedia que enluta a Colombia, el accidente de este avión Hércules con 127 personas a bordo. Margaret. Buenos días, John Didier, señor alcalde, doctor Bustos, muchas gracias por su tiempo. Sé que está supremamente ocupado, tiene 1000 cosas. Gracias por dedicarnos este momento. Lo primero que le queremos decir es que reciba nuestros sentimientos de pesar y nuestras condolencias. Sentimos profundamente, no solamente por todos estos hombres maravillosos de nuestro Ejército Nacional, sino porque también personas afectadas en su municipio, pero el sentir de que haya ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, también es muy grande. Señor alcalde, tenemos poco tiempo, sé que tiene otras entrevistas y tiene 1000 tareas. Lo primero que queremos es darle las gracias, pero destacar ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué información tiene usted clara
un número de fallecidos, números de militares enviados a distintos lugares de Colombia, en Neiva, en Bogotá, en el hospital militar, etcétera. Entonces, que nos comparta esa información. Yo le presento a John Didier Rodríguez, nuestro compañero y director de este espacio. Señor alcalde, adelante. Claro que sí, un cordial saludo para todos los oyentes, a las personas que nos ven a través de estos medios. Creo que aquí nos acercamos más a la población para que conozcan un poco más de cerca lo que sucedió en el municipio de Puerto Leguízamo, nuestro municipio, un municipio del departamento del Putumayo, un municipio de difícil acceso. Y lastimosamente el día de ayer, a eso de las 10 de la mañana, un vuelo Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana transportaba aproximadamente 128 personas, 128 vidas humanas, y se traslada desde Puerto Leguízamo hacia Puerto Asís. Puerto Asís es el municipio más cercano que tenemos nosotros, y para que vean la distancia que hay, que toca tomar un vuelo para allá. Entonces, lastimosamente no tenemos con exactitud lo que sucedió, pero lo que sí sabemos es que ha sucedido un trágico accidente que hoy enluta a muchas familias en Colombia. Enluta a los leguizameños, enluta a las fuerzas militares y a todas las personas que de verdad han perdido un ser querido, y quiero aprovechar este espacio para enviarles toda la fortaleza necesaria. Mis condolencias como alcalde municipal de Puerto Leguízamo, Putumayo, lo sentimos mucho, pero aquí hemos hecho una tarea grande. La comunidad leguizameña se ha puesto las botas, ha trabajado arduamente, fueron hasta el sitio, ayudaron, fueron los primeros respondientes, las primeras personas que llegaron y lograron rescatar también muchas vidas que hoy de verdad también las estuviéramos llorando. Gracias a cada uno de mis leguizameños, a los soldados. Yo hoy decía algo y le hice un mensaje muy sentido a mi pueblo. Le dije, ustedes héroes sin capa, ayudando a héroes de verdad, a héroes del ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. Margaret. Señor alcalde, sí, es lamentable que haya ocurrido esto. No tenemos todavía pues la información de qué pudo haber pasado. Hay muchas versiones de distintos tenores y cortes, pero Puerto Leguízamo respondió. Si no hubiera sido por usted y toda esa gente maravillosa, esos héroes sin capa, seguramente el número de fallecidos sería mucho más alto. Usted, con esa energía y esa forma de comunicar, nos hace sentirnos que están al frente y que están manejando la situación. Ese ha sido el sentir desde ayer cuando lo vemos hablar. Pero usted también ha dicho, mire, Puerto Leguízamo tiene necesidades, estamos como solos. El aeropuerto lo opera la alcaldía, lo opera el municipio, no es la aeronáutica civil ni nada por el estilo. Así como ese está Puerto Baidó, hay otros lugares que están igual. ¿Qué necesita? Aproveche y diga todo lo que necesita y lo que está faltando. Claro que sí. Aquí hay dos puntos que hay que resaltar de lo que sucede hoy y que pueden evitar futuras tragedias. El primer punto es el aeropuerto. El aeropuerto municipal de Leguízamo es una de las alternativas más importantes de transporte en el municipio. Solo tenemos dos medios de transporte, el aéreo y el fluvial. No tenemos vía carretera. Puerto Leguízamo, podríamos decirlo, que es una isla alejada. El municipio más cercano es a 8 horas en lancha. Entonces, el aeropuerto hoy necesita una intervención urgente del gobierno nacional. Estamos de verdad, gracias a Dios, se han evitado accidentes porque las vacas se nos han metido. Y no quiere decir porque no le hagamos el mantenimiento, pues está cerrado con alambre de púa. Pues a veces las vacas la rompen, nos falta también un colindante, un vecino que rompe para pasar su ganado y se nos está metiendo porque no tenemos un cerramiento de las mejores condiciones. Este cerramiento le puede costar al municipio de Leguízamo entre 6.000 y 7.000 millones de pesos. Hay un proyecto formulado y radicado en la aeronáutica civil. La invitación, más allá de que se puede o no se puede,
Se nos No ha sé, congelado la se imagen nos de la... congeló, alcalde. Sí, De pronto, no sé qué nos está pasando, se nos congeló y de verdad que en este momento tan importante donde nos ahí, está Me ven? contando sí. precisamente, volvió alcalde, volvió, es que se nos había congelado. Siga, por Sí. favor. Entonces les decía que el aeropuerto Siga, necesita una alcalde, siga. intervención. Necesitamos el acompañamiento real del gobierno nacional. Acompañamiento e inversión. Tenemos unos proyectos y la aeronáutica civil ya tiene unos estudios y diseños. Necesitamos el acompañamiento, pero no mesas técnicas más de esas que armamos y que hoy nos dicen una cosa y nos volvemos a ver a los 6 meses o al año y cuando nos damos cuenta ya se ha acabado el gobierno nacional o el gobierno municipal. Necesitamos unas mesas técnicas con los encargados. Entonces dicen, no, es que hay que organizar ese terreno. ¿Quién es el encargado? La Agencia Nacional de Tierra. Entonces llame el gobierno nacional que tiene incidencia y que es el jefe de la Agencia Nacional, pues llámelo a la mesa técnica. Realmente en estudios y en mesas técnicas se nos pueden ir los 4 años de gobierno, porque nadie de verdad se preocupa hasta que suceden estas cosas. Yo creo que es necesario tomar decisiones sobre una mesa técnica y buscarle una solución definitiva a ese aeropuerto. Y lo mejor que nos puede pasar es que ese aeropuerto sea operado por la aeronáutica civil. Nosotros no tenemos la competencia para operar. Nosotros no tenemos la idoneidad para operar un aeropuerto. Es como poner un niño a cuidar un niño. Hay que poner adultos a cuidar a los niños. Entonces, ese es el llamado de atención que le hacemos al gobierno nacional o que nos los entregue con todo lo necesario y que le pague el funcionamiento, porque si la aeronáutica civil muy posiblemente no quieren recibir esta clase de aeropuertos es porque no le genera rentabilidad. Pero aquí no se trata de rentabilidad. Si no lo puede sostener la aeronáutica civil, pues imagínese entonces un municipio de esta categoría como los que usted nombró o como el municipio de Leguízamo. Aquí es más falta de apoyo a estos municipios que hoy no contamos con los recursos necesarios. Segundo punto, y muy importante, y hablo por mis leguizameños y por los más de 33,000 habitantes que hoy tenemos en el territorio. Quedó claro que este accidente nos demostró una vez más el pésimo servicio de salud que manejamos nosotros en Puerto Leguízamo, Putumayo. Tenemos un centro de salud de primer nivel, no tenemos un especialista. Todos, absolutamente todos los heridos salieron de Leguízamo. Si salieron todos y buscaron dónde remitirlos, es porque no tenemos la capacidad de atender a uno solo. Quiere decir que alguien en Leguízamo tenemos un dicho, prohibido enfermarse. A nosotros nos dicen, no, es que en Puerto Asís hay un hospital, en Mocoa hay un hospital, pero para llegar a esos hospitales tenemos que hacer una travesía, el paseo de la muerte. Tenemos que ir 8 horas. O sea que si alguien es apuñaleado o alguien tiene una peritonitis que necesita intervención urgente, no hay quien le haga una cirugía ahí. Somos 32,000 habitantes abandonados en el sistema de salud. Allá es para que tengamos sala de cirugía. No, o sea, todo está deshabilitado porque no hay inversión para infraestructura. Necesitamos organizar. Tocamos la puerta, pero necesitamos inversión, necesitamos ginecólogos, internistas, médicos. O sea, no tenemos nada de lo que le estoy comentando. La gente prefiere morirse del dolor que salir a buscar una cita a 8 horas, pero pagando sus tiquetes y pagando la alimentación. O sea, que una salida fácilmente le cuesta $1.000.000. Un campesino y un indígena, ¿de dónde va a sacar $1.000.000 para esta atención oportuna? No, es tremendo, dramático, por donde uno lo quiera ver. John Didier, por favor. Sí, gracias. Realmente, pues el gobierno muchas veces dice, y tomo esta última parte que expresa el alcalde, es que se ha debilitado de pronto la atención acá en Bogotá, en las grandes capitales, pero que se ha fortalecido la presencia y la respuesta en la provincia, en las zonas alejadas. Y lo que usted me dice, alcalde, es totalmente diferente a lo que informa aquí el gobierno nacional. ¿Cómo le ha ido a Puerto Leguízamo, usted como primera autoridad del municipio, con el gobierno nacional? ¿Sí le han girado plata? ¿Sí le han financiado proyectos? ¿Sí ha habido respuesta a lo que usted necesita? ¿O realmente nos quedamos con eso que usted afirmó hace un momento, abandono total y olvido del gobierno nacional? No, ha sido difícil y para nadie es un secreto que ha sido difícil.
la articulación, los proyectos se han presentado, tenemos proyectos presentados con la viabilidad, tenemos un escenario deportivo presentado, tenemos varias cosas listas para asignar recursos, pero esperar a ver la voluntad de los ministerios del gobierno nacional y que vean al municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, no como un caudal de votos, sino como una sociedad, como un municipio que hoy necesita una atención. Puerto Leguízamo puede ser que tengamos poquitos votos, pero también viven personas. Puerto Leguízamo, Putumayo también es Colombia. Las regiones apartadas también somos Colombia. También necesitamos inversión del Estado. Bueno, pero de algo ha servido toda esta situación, infortunadamente, porque ya se ha pronunciado la ministra del Transporte, María Fernanda Rojas, luego del accidente ocurrido en Puerto Leguízamo. La ministra del Transporte anunció que revisará las condiciones del aeropuerto en el municipio, esto tras las advertencias del alcalde Emilio Bustos sobre posibles riesgos. Eso ya es una buena noticia. Y es que si no, y lamento decirlo, no debería ser que pasen estas cosas para que se visibilice Leguízamo. Leguízamo es el municipio más apartado. Hacen un proyecto para el departamento, un ejemplo del Putumayo, y excluyen a Puerto Leguízamo porque es más fácil hacerlo en los 12 municipios, y Puerto Leguízamo, porque es apartado, no lo tienen en cuenta. Puerto Leguízamo es el que más brechas tiene en materia de conectividad. Sufrimos de la señal de internet, sufrimos de la señal de Claro, de la señal de todos los operadores. Duramos 1 o 2 meses a veces incomunicados, totalmente incomunicados. Y de verdad, por ahí creo que están formulando un proyecto y tienen en cuenta solo a los 12 municipios del departamento porque están juntos. Y el que más necesita, hoy les quiero decir, más de 100 comunidades incomunicadas. Muchas escuelas rurales tienen equipos de un proyecto grande que se hizo y no tienen internet. ¿Por qué no visibilizar a Leguízamo? Si están formulando un proyecto, Leguízamo también es Colombia. Sí. Incluirlo, claro que sí, así debe ser. Pues yo conozco Putumayo, pero Puerto Asís. Ahí está lo que usted menciona, no Puerto Leguízamo. Esperamos poder ir. Es un paraíso al lado de Puerto Leguízamo. ¿Perdón? Que Puerto Asís es una ciudad ya grande en comparación de Puerto Leguízamo. No, pero tenemos que ir a conocer y a saludarlo a usted en vivo y felicitarlo por este trabajo tan importante que ha adelantado para ayudar en una tragedia tan grande, pero además visibilizar la realidad de su municipio, porque muchas veces ocurre la situación, pero eso va en paralelo. Usted está visibilizando y hay que seguir. Le hago una pregunta, ¿la Federación de Municipios hace algo por ustedes o cómo es la relación? No, tenemos relación en apoyo a temas de consulta, pero hasta ahí nomás hemos llegado. Okay. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Muy chiquito. Mire, nosotros les voy a contar un tema para que ustedes lo tengan ahí, y es un tema que no lo he dicho en ninguno de los medios. Hace poco Leguízamo es uno de los 170 municipios PD. Del posconflicto llegó y se armaron, digamos, unos convenios y dijeron estos 170 municipios van a ser beneficiados porque han sido afectados por la guerra. Puerto Leguízamo, Putumayo es pequeño con pocos recursos, pero nos esforzamos. Hace aproximadamente un mes aprobaron el OCAD Paz. Puerto Leguízamo pasó un proyecto de 12.000 millones, que es un mundo de plata para un municipio tan chiquitico, y 12.000 millones para beneficiar a más de 500 familias que viven en la ribera del río Putumayo. Y yo sí quiero que hagan énfasis en esto porque hay posiblemente una corrupción aquí en lo que voy a decir. 500 familias beneficiadas del río Putumayo. Teníamos los mejores puntajes, estábamos entre los posibles seleccionados. Oh, sorpresa, que de un día para otro al municipio de Puerto Leguízamo lo sacaron, incluyeron y le dieron casi 50.000 millones de pesos a un solo municipio de 9 municipios en el departamento del Putumayo. Lo que me dicen por ahí es que estaban cobrando coimas del 5 o el 10%. No puedo afirmarlo, pero sí sé que si mi proyecto, que no le metí mano, que lo hicimos con profesionales, que tenía todos los cumples, lo sacaron, es porque algo pasaba. Un proyecto que ya venía y habíamos subsanado todo, y un proyecto
que de verdad necesita. Ahí es donde vemos la realidad del país y ahí es donde vemos la realidad de lo que sucede. Aquí no es solo de amigos. Aquí el gobierno nacional y las entidades tienen que ser para todos. Tenemos que hablar de equidad. Los proyectos y los recursos tienen que ser divididos equitativamente. Todos los municipios necesitamos. Alcalde, una pregunta. John Didier. Sí, justamente le iba a hacer esa pregunta antes de que respondiera a esto de los municipios PEDET, por lo del accidente del avión. ¿Hay presencia guerrillera en Puerto Leguízamo? Claro, claro, hay presencia, obviamente en sus alrededores. Tenemos unas comunidades que han sido confinadas y prácticamente los 2 primeros años, 24 y 25 confinadas, Umancha y Guaquirá. Nos han llevado ayudas, claro, pero realmente ayuda a la gente, no, listo, súper bien, una remesa, una ayuda, agradecido totalmente, pero esa no es la solución definitiva. La solución definitiva para estas comunidades y para estos municipios es inversión, es organizar, es crear empresa, es de verdad llegar y mejorar las condiciones de vida, es mejorar las escuelas. Es increíble que en el municipio de Leguízamo, las escuelas rurales, nuestros niños tengan que hacer las necesidades por allá en el campo. Yo he venido con los pocos recursos que tengo, he venido recuperando esas escuelitas y arreglándole las baterías sanitarias que definitivamente dan tristeza o dan desánimo uno en esta administración. Los recursos son centralizados. Los recursos de los municipios se manejan prácticamente centralizados. Lo poco que nos envían a nosotros es para el funcionamiento. Ojalá ya quisiéramos cada alcalde tener unos 5.000, 6.000, 7.000 millones de libre inversión, pero para invertir a estos temas anualmente. Pero definitivamente cuando uno se va a dar cuenta le quedan 500, 700 millones para hacer toda la tarea de un municipio con más de 100 comunidades. Es imposible atender a todo el mundo. Es como que el que se gana un mínimo y tiene 20, 30, 40 hijos, no le va a alcanzar nunca. Alcalde, una pregunta. ¿El avión cayó en llamas o explotó una vez cayó? Sí, él nunca tuvo llamas. Ahí ve un video, él cae y una vez cae, pues se prenden llamas y pues durante se va regando el combustible, se va incendiando. Alcanzaron los leguizameños a ir a rescatar a muchos sobrevivientes, de verdad. Por eso les digo que hoy tenemos también héroes militares, pero también héroes leguizameños que han hecho una gran labor. ¿Y existe la posibilidad que el avión haya sido derribada por esas agrupaciones armadas? Mire, yo poco creo, de verdad, viendo el video, la gente que analizó el despegue, yo poco creo. Yo pensaría que la hipótesis debe ser muy diferente a esta. Margarita. No, pues esa es una de las preguntas y sí, hay voces que dicen que de pronto lo derribaron, pero entonces usted piensa que no fue eso. ¿Qué pudo haber sido entonces? Mire, hay varios temas. Vuelvo y le digo, eso, los aparatos son aparatos, como el carro, como su moto, como el que tiene aparatos, así sean nuevos, a veces presentan una falla. Puede haber sido una falla mecánica, puede haber sido mantenimiento, puede haber sido que la pista muy corta y puede haber sido que estaba muy pesado, que sí tenía la capacidad de despegue, pero que la pista era muy corta para alzar con toda la potencia que necesita para coger vuelo. Esas son las hipótesis que uno se hace y que escucha en el medio, pero nada definido hasta el momento. Muy bien, pues señora alcalde. Mano criminal no. Yo poco creo. Señor alcalde Luis Emilio Bustos Morales, muy amable, gracias por este tiempo para Al Día Noticias. Claro y alcalde, cuenta con nosotros cuando necesite comunicar, cuando quiera, aquí estamos, Al Día Noticias, siempre, y ya usted tiene mi contacto, yo tengo el suyo, estamos a la orden y sigamos pendientes de la evolución de todo esto. Y ojalá, espero de verdad que sea una oportunidad maravillosa para Puerto Leguízamo, de lo malo, de las crisis, las oportunidades, que tenga usted una posibilidad de mejorar tantas cosas que se necesitan en su municipio. Un abrazo muy solidario. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias al alcalde del municipio de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos Morales, por estos minutos para los colombianos a través de Al Día Noticias.
¿Sabías que una palma cortada tarda décadas en crecer? Su ausencia condena al loro orejiamarillo. En esta Semana Santa, no seas cómplice del tráfico ilegal. La CAR y la policía custodian nuestras vías y plazas. No compres palma de cera ni consumas animales silvestres. Denuncia el tráfico en car.gov.co. Mejorar la calidad del aire que respiramos en Bogotá es una prioridad de la Alcaldía Galán. Por eso, desde la Secretaría de Ambiente no bajamos la guardia. Monitoreamos el aire permanentemente, realizamos operativos de control en vía pública y vigilamos las fuentes de emisión. Además, pusimos en marcha la primera zona urbana por un mejor aire en el suroccidente, reverdecemos la ciudad y fortalecemos huertas comunitarias. Nuestra meta es clara, que todos respiremos mejor. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cuando votas, no solo eliges un candidato, defiendes el futuro de Colombia. La democracia necesita tu compromiso y también tu valentía. Si camino a las presidenciales ves compra de votos, presiones a los electores o cualquier delito electoral, no guardes silencio. Denunciar es proteger la voluntad ciudadana. El Ministerio del Interior pone a tu disposición la app Uriel y la línea numeral 623 para que denuncies de manera rápida, segura y confidencial. Recuerda, cuando denuncias no solo informas, proteges la democracia. Ministerio del Interior. $12:42. Bogotá se construye cuando todos aportamos. Este año al pagar tu impuesto predial puedes sumar un 10% voluntario para seguir transformando la ciudad. Un pequeño gesto que dice mucho. Paga tu predial hasta el 17 de abril con descuento. Recuerda que tu 10% transforma Bogotá. Sin ti no pasa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Las 12 del día, 42 minutos, 12:42 minutos, el tiempo en el territorio colombiano. Íbamos nosotros en el desarrollo de la noticia de la Fiscalía que llamará a diligencia de interrogatorio también al director de la Unidad Nacional de Protección, la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Aún no hay fecha de la diligencia que fue solicitada por la defensa de Rodríguez, el director de la UNP. Y también, pues hablábamos sobre las reacciones que ha habido en el país por cuenta de la condena de 22 años de alias El Viejo, quien reveló que fue la segunda Marquetalia la que le encargó el asesinato de Miguel Uribe Turbay. A propósito, dice Al Día Noticias en su cuenta de X, a propósito del testimonio de alias El Viejo sobre el magnicidio de Miguel Uribe, Paloma Valencia calificó la confesión de este delincuente como tenebrosa y deja claro que Iván Cepeda sí debe explicaciones al país por impedir la extradición de Jesús Santrich e Iván Márquez. Hay un especial que hemos producido aquí en El Día Noticias y que ya está en nuestra plataforma de X, de 40 minutos hablando un poco sobre los detalles de esta investigación que ya tiene capturadas a 9 personas. La confesión de la segunda Marquetalia sobre el asesinato de Miguel Uribe es tenebrosa. Ante el asesinato de Miguel Uribe, aquí sí hay una responsabilidad del senador Iván Cepeda frente a la que él tiene que responder. Primero, impidió la extradición de Santrich y Iván Márquez, que fundaron la segunda Marquetalia. No solamente lo impidió, sino que les ayudó a salir de la cárcel para que se fugaran. Finalmente hizo la paz total con la que ha estado negociando él como cabeza del gobierno, que les permitió extenderse por todo el territorio y organizarse en número de hombres. Y después matan a Miguel Uribe. Creo que el senador Cepeda le debe explicaciones al país. La confesión de la segunda... Ahí estaba entonces Paloma Valencia frente a este hecho de Miguel Uribe. Por supuesto, también el padre de Miguel Uribe entregó su visión de esta situación y ha dicho en su cuenta de X, Miguel Uribe Londoño: presidente Gustavo Petro, usted hostigó a Miguel con su violencia verbal, poniéndolo como carne de cañón para que lo asesinaran. Su gobierno no le dio protección. Su gobierno ha sido tolerante con el narcotráfico y los criminales beneficiados con su paz total. Utilizaron a la segunda Marquetalia para asesinar a Miguel.
pero los autores intelectuales hay que seguirlos buscando dentro del poder en Colombia. No podemos seguir aceptando esta violencia. Por esto se necesitan las banderas de Miguel en la presidencia y yo me encargaré de llevarlas hasta el último día de mi vida, ha dicho el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay. Soy Miguel Uribe, padre de Miguel Uribe Turbay. Presidente Petro, usted hostigó a Miguel con su violencia verbal, poniéndolo como carne de cañón para que lo asesinaran. Su gobierno no le dio protección. Su gobierno ha sido tolerante con el narcotráfico y los criminales beneficiados con su paz total utilizaron a la segunda Marquetalia para asesinar a Miguel. Pero los autores intelectuales hay que seguirlos buscando dentro del poder en Colombia. No podemos seguir aceptando esta violencia. Por esto se necesitan las banderas de Miguel en la presidencia y yo me encargaré de llevarlas hasta el último día de mi vida. Ahí estaba la declaración inicial que entregó Miguel Uribe Londoño sobre el asesinato de su hijo, y aquí también entregó una declaración por la condena de alias El Viejo. Dice Al Día Noticias en su cuenta de X: es evidente que la divulgación de los detalles de las declaraciones de Simeón Pérez, alias El Viejo, provocó una profunda indignación en la familia de Miguel Uribe Turbay. Escuchar la frase "ya está hecho" retumba en mi cabeza y me duele el corazón, dijo Miguel Uribe Turbay, hoy candidato a la presidencia de la República. Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay. Voy a referirme a las declaraciones hechas por Simeón Pérez, alias El Viejo, condenado por el magnicidio de mi hijo Miguel. Escuchar su frase "pero ya está hecho" me retumba en la cabeza y me duele más mi corazón. Claro que Miguel era un gran líder e iba a sacar a este país del abismo en el que está. Por eso lo mataron, porque los malos quieren que este país se destruya para luego, con sus limosnas, buscar que las personas les agradezcan. Así pasó en Venezuela. Por eso, por el futuro de Colombia, no podemos dejar que sus banderas se olviden. Continuaré hasta el último día de mi vida difundiendo sus propuestas, sus ideales y su programa de gobierno, para que su luz permanezca encendida. Mi familia y Colombia necesitan que se conozcan los autores intelectuales del magnicidio de mi hijo Miguel. Ese perdón también debe proyectarse hacia toda Colombia, hacia un país que sufrió la pérdida de un líder que encarnaba una posibilidad distinta, una forma de hacer política con carácter, con principios y con amor por el país. Finalmente, quiero agradecer a la Fiscalía por el rigor de su investigación y a los medios de comunicación por su apoyo. Ahí estaba Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, tras la condena de más de 22 años para alias El Viejo. Reiteramos, un especial periodístico está en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, y aquí hay una última reacción que queremos destacar, es la de José Manuel Restrepo Avondano, hoy candidato a vicepresidente en la fórmula de Abelardo de la Espriella. Dice él en su cuenta de X: la verdad sobre el crimen de Miguel Uribe Turbay es devastadora. ¿En qué momento el país aceptó que los criminales se burlen del Estado? Esto no es paz, es impunidad. La paz total no puede ser licencia para el crimen mientras las víctimas esperan justicia. Con Abelardo de la Espriella vamos a enfrentar la impunidad y a devolverle el orden a Colombia, ha dicho el exministro de Hacienda, exministro de Comercio Exterior y hoy candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo Avondano. Conocer en estos días que quienes asesinaron a Miguel Uribe Turbay fueron las disidencias de las FARC y que quienes cometieron supuestamente el crimen
eran gestores de paz, es una demostración de que el proceso de paz total es un fracaso total y será revisado de fondo y de raíz en nuestro gobierno. Cuando un proceso de paz no construye principios esenciales de verdad, justicia, reparación y no repetición, es un camino que solamente nos lleva a mayores niveles de impunidad. En nuestro gobierno no vamos a permitir mayores niveles de impunidad. Muy bien, ahí está José Manuel Restrepo Abondano, candidato a la vicepresidencia de la República. Estamos en Al Día Noticias, una pausa y ya regresamos con un día como hoy. Hoy es 24 de marzo del 2026. Estamos en Al Día Noticias en emisora.5. ¿Sabías que una palma cortada tarda décadas en crecer? Su ausencia condena al loro orejiamarillo. En esta Semana Santa, no seas cómplice del tráfico ilegal. La CAR y la policía custodian nuestras vías y plazas. No compres palma de cera ni consumas animales silvestres. Denuncia el tráfico en car.gov.co. Mejorar la calidad del aire que respiramos en Bogotá es una prioridad de la Alcaldía Galán. Por eso, desde la Secretaría de Ambiente no bajamos la guardia. Monitoreamos el aire permanentemente, realizamos operativos de control en vía pública y vigilamos las fuentes de emisión. Además, pusimos en marcha la primera zona urbana por un mejor aire en el suroccidente, reverdecemos la ciudad y fortalecemos huertas comunitarias. Nuestra meta es clara, que todos respiremos mejor. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Cuando votas, no solo eliges un candidato, defiendes el futuro de Colombia. La democracia necesita tu compromiso y también tu valentía. Si camino a las presidenciales ves compra de votos, presiones a los electores o cualquier delito electoral, no guardes silencio. Denunciar es proteger la voluntad ciudadana. El Ministerio del Interior pone a tu disposición la Uriel y la línea numeral 623 para que denuncies de manera rápida, segura y confidencial. Recuerda, cuando denuncias, no solo informas, proteges la democracia. Ministerio del Interior. Bogotá se construye cuando todos aportamos. Este año al pagar tu impuesto predial puedes sumar un 10% voluntario para seguir transformando la ciudad. Un pequeño gesto que dice mucho. Paga tu predial hasta el 17 de abril con descuento. Recuerda que tu 10% transforma Bogotá. Sin ti no pasa. Alcaldía Mayor de Bogotá. 12:53 minutos. Hoy es martes 24 de marzo. Vamos con un día como hoy. Henry Castro. 12 del mediodía con 53 minutos, nuestra cápsula de la historia inicia con los acontecimientos que celebramos el día de hoy. Un abrazo enorme para todos nuestros amigos y hermanos locutores, porque en Colombia, hoy, 24 de marzo de 2026, se celebra el Día Nacional del Locutor Colombiano. También se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Tuberculosis y se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Ahora nos vamos con qué sucedió un día como hoy en la historia. Iniciamos en el año 1973, porque en aquel entonces el grupo de rock progresivo Pink Floyd publicó su álbum The Dark Side of the Moon en Inglaterra. Ahora vamos al año 2015, porque en los Alpes franceses, el vuelo 9525 de Germanwings, un Airbus A320-211, se estrelló dejando como saldo 150 víctimas. Este hecho cobró relevancia, ya que se confirmó que habría sido el copiloto quien habría estrellado la aeronave de manera deliberada e intencional para inmolarse junto a los ocupantes del avión. Y cerramos un día como hoy en la historia en el año 2023 para los amantes del género anime, porque luego de 25 temporadas y 26 años de emisión, se transmitió en Japón el último capítulo del anime Pokémon. Mi nombre es Henry Castro y esta fue la cápsula histórica en Al Día Noticias. Gracias, Henry. 12 del día, 54 minutos. Hay más noticias de la política. Está Claudia López, también marcha cuarta en la intención de voto en las encuestas que se han venido revelando en las últimas horas. Está por encima de Sergio Fajardo y también está en estos momentos Paloma Valencia por encima de Abelardo de la Espriella.
Dice Claudia López en su cuenta de X: yo no gobierno ni hago campaña con corruptos, no doy puestos, no negocio principios y no le debo favores a nadie. Gobernar bien empieza por saber decir no. En numeral Una Nueva Historia, la gente decide. Presupuesto participativo para invertir del lado de la ciudadanía con transparencia y una presidenta sin corrupción, ha dicho Claudia López, aspirante a la presidencia de la República. No hago campaña con corruptos, no gobierno con corruptos. Una idea novedosa, una idea realista, una idea de verdad con capacidad de concretarse para luchar contra la corrupción con usted, Presidenta, ¿cuál sería? Decir no. No a los Royce, a los Quinteros, a los corruptos en campaña. No, la voy a apoyar si me da contratos. No, gracias, hasta luego. Bájese la tarima y devuélvase. ¿Usted cree que a mí no hubo gente que me trajera? Venga, en la alcaldía, ¿por qué no? Para hacer más manzanas del cuidado, ¿por qué no me da este contratico y este puesto? Le dije, mire, la segunda medio insinuación que usted me haga de eso, y yo soy la que lo denuncia en la fiscalía, no me pego. Necesita obras en su barrio donde a usted lo eligen, ni más faltaba, pero sobre la mesa y sin corrupción, sin clientelismo, porque las obras son de los ciudadanos, no de usted, señor. Cuando goberné, ¿por qué no tuve un solo caso de corrupción? Porque no le debía nada a nadie. Porque por ahí le dicen que con Ramón González que yo no tengo nada que ver. ¿No? Sí, claro, porque estuvo con él en el verde. ¿Quién lo corrompió? Petro. ¿Y yo qué hice? Irme al verde, empezar de cero, y por eso me siento muy orgullosa. De 0 a 618,000 votos en la consulta, y ahora vamos a ir para la primera vuelta y vamos a ganar. Porque uno tiene que tener el carácter en la vida y decir, no hago campaña con corruptos, no gobierno con corruptos. El problema de la corrupción hoy no es de leyes. Las leyes que se necesitaban contra la corrupción las aprobamos en la consulta anticorrupción y ya hoy son ley. Ya hoy les damos más duro, no tienen privilegios en la cárcel, hay silla vacía. Es cuestión de decir no. También de tomar decisiones como la siguiente. El centralismo presidencialista es la mata de la corrupción. Porque a los alcaldes y gobernadores les toca pasarse la mitad de la semana en Bogotá en rodilleras en un ministerio. Yo por eso digo, no señores, los alcaldes no van a tener que venir a Bogotá. Más bien, nosotros vamos a coger planeación nacional y lo vamos a volver planeación regional. Por grupos de alcaldes y gobernadores, allá les estructuran sus proyectos. Y cuando estén estructurados, sepamos que están bien hechos, cuánto cuestan, que tienen aval técnico. Le voy a decir yo como presidenta de las regiones, amigos queridos, cojan su celular. Si no tienen internet, se lo mandamos, como lo hicimos en pandemia, para mandarle platica a la gente cuando cayó en pobreza. Y su merced, vota qué proyectos escoge para que con la inversión nacional se ejecute. Toca escoger. Hoy se prioriza por debajo de la mesa entre el gobierno nacional y los congresistas. Eso es corrupción. Lo que yo voy a hacer es decir, no. La gente vota, presupuesto participativo, que fue lo que votamos en la consulta anticorrupción. Y nos vamos con la gente, con las veedurías ciudadanas, con los organismos de control, a ejecutar eso bien, sin corrupción, para que salga adelante. Ahí estaba Claudia López, aspirante a la presidencia de la República. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Henry Castro en los servicios técnicos. Yo soy John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.